días. Yo soy el 10º ponente, los he contado, quedan todavía 5 más, llegaremos a 15, creo que José Curto cierra como 15º, pero yo no pierdo la esperanza y reivindico mi derecho, por ejemplo, a mostrar esta transparencia, que ya la han visto ustedes 9 veces, que es la famosa, el famoso escena de velocidad, flexibilidad, ¿no? Variedad, volumen, que termina pues, en una cúpula que es el valor que queremos obtener. La he puesto así porque yo no quiero entrar en los detalles, ya lo hemos visto, sino que quiero entrar en una percepción que yo tengo. Y a mí esto me suena como un iceberg, en el sentido de que por encima de la línea de flotación, evidentemente tenemos lo que a ustedes les interesa, que es, y ya lo hemos visto yo creo como tendencia, las capacidades analíticas que puede ofrecer estos escenarios, el Big Analytics, pero por debajo tenemos todavía muchos problemas que resolver. Y yo les voy a comentar cómo nosotros en los clientes que tenemos enfocamos la resolución de ese problema. Hay que decir que en esa parte visible, desde luego lo más atractivo, lo que tiene más sex appeal a día de hoy, evidentemente es la Big Analytics, pero también en las aplicaciones tradicionales empezamos a tener presencia y necesidad de manejar grandes volúmenes de datos, con lo cual podríamos también incorporar la Big Data dentro de ese territorio, pero sobre todo de lo que quiero hablar es de lo que está por debajo de lo que vemos. Y lo que está por debajo de lo que vemos es una cantidad enorme de datos que hay que poder gestionar, hay que poder manejar, hay que poder acceder a ellos. Yo no voy a hablar del tema del almacenamiento, sino fundamentalmente de cómo facilitar el acceso a toda esa información. Porque ese es un punto que suele ser, en muchos escenarios, un prerequisito para poder justamente dar el salto hacia la parte de valor. Nuestros interlocutores habituales son fundamentalmente la gente de las áreas de TI, aquí representada gente de áreas de negocio, gentes de TI, gentes que cubren ambos mundos. Los interlocutores que nosotros tenemos en el área de TI nos recuerdan de manera habitual que todavía hay muchos problemas que resolver en la parte del acceso. Nosotros tenemos conversaciones con ellos porque todavía en muchas aplicaciones, y estos son clientes nuestros de las soluciones de Big Data, empresas muy conocidas como Visa, como Cisco, como JP Morgan, nos siguen planteando que en sus aplicaciones, las aplicaciones del día a día, algunas se han mencionado por aquí, temas de detección de fraude, visibilidad total del cliente, reservas de vuelos, en todos estos escenarios ya hay problemas, de hecho ya los había hace tiempo. No estamos hablando de un futurible, sino de que la realidad, hoy por hoy, es que el volumen de estas aplicaciones se ha disparado, no solamente de los nuevos escenarios, y además no solamente el volumen, sino el hecho de que muchos de estos datos tienen que estar ya enriquecidos por el contexto, se ha mencionado. No nos importa tanto el dato como el quién, dónde, cuándo que rodea ese dato, y todo eso forma parte del escenario en el que tenemos que trabajar. Nuestra propuesta aquí es que, desde el punto de vista técnico, las soluciones convencionales a estos problemas han generado situaciones conflictivas recurrentes. Lo que nosotros vemos es que este tipo de aplicaciones, cuando se les plantea la combinación con un escenario de Big Data, acaban siempre en lo mismo. Aplicaciones muy lentas, desde el punto de vista, por ejemplo, de los administradores de sistema, situaciones de latencia impredecible, donde no se sabe muy bien de repente por qué se para y por qué durante unos segundos aquello no tiene respuesta, y como reacción a esto, unos escenarios desde el punto de vista administrativo muy complejo. Intentamos arreglar las cosas haciendo nuevas formas de despliegue, pero al final es un quebradero de cabeza para, por ejemplo, los responsables de sistemas. Y esto es lo que está ocurriendo a día de hoy. Esto, desde luego, no se resuelve muy bien con las técnicas de fuerza bruta. Hasta hace muy poco tiempo la técnica habitual para resolver esto era la fuerza bruta, más madera, más máquinas, por ejemplo, desde el punto de vista de la distribución, más complejidad. Pero en cualquier caso, todo esto revela que nuestras aplicaciones y la arquitectura tradicional de datos para soportar esas aplicaciones, como hemos visto a lo largo de la mañana, pues ha llegado a un cierto límite. Ha llegado a un cierto límite tanto desde el punto de vista de la velocidad, como de la escala, como de la flexibilidad. Ni en los tipos de datos que estamos manejando están preparados en nuestras tecnologías convencionales para poder hacer frente a esto, son costosas de escalar, el tema del tiempo diferido, lo que ya conocen. Así que, desde el punto de vista de lo que podemos hacer, a nosotros nos preocupa una transición viable desde lo que tenemos a día de hoy en nuestras instalaciones a lo que podríamos llegar a tener si pudiésemos mejorar drásticamente los tiempos de acceso. Yo estoy completamente de acuerdo en que la aproximación futura de Big Data será una aproximación parcialmente disruptiva, probablemente a negocio le va a ayudar a pensar de maneras nuevas, pero también es verdad que tenemos que hacer esto viable. Y a mí me preocupa, sinceramente, la viabilidad del Big Data a día de hoy.
la viabilidad del Big Data cuando, por ejemplo, nosotros vamos a acudir a una reunión que tenemos mañana en un cliente para tratar de estos problemas. ¿Nuestra apuesta aquí cuál es? Pues esencialmente apoyarnos en una tecnología que se ha mencionado aquí como una de las opciones, pero que a nosotros nos parece la más razonable en el corto medio plazo, que es precisamente la tecnología in-memory. Antes lo ha comentado mi colega de SAP, los precios de memoria han bajado drásticamente, de manera que podemos oponer a esa tendencia creciente y disparatada desde el punto de vista de los datos, una tendencia que de alguna manera la contrapesa, lo balancea, que es el abaratamiento de la memoria. Podemos hacer mejor uso de la memoria y podemos ampliar las capacidades de memoria. Esto, desde el punto de vista técnico, ya lo teníamos disponible, pero por razones que tienen que ver con aspectos, por ejemplo, del mundo Java, no siempre le hemos sacado el partido que le podíamos sacar. Me explico. Ustedes saben que ahora mismo hay máquinas relativamente baratas con unas cantidades de RAM tremendas, RAM que está desaprovechada por el servidor de aplicaciones, RAM que está desaprovechada por nuestra máquina virtual. La forma en la que esa memoria ha sido manejada desde el mundo Java ha sido siempre conflictiva. Yo no sé si a ustedes les sonará el término, desde luego los que trabajan en el ámbito técnico seguro que sí, el garbage collector. Cuando yo pretendo aumentar la memoria de objetos dentro del heap de una máquina virtual Java, me doy de bruces con una realidad, y es que cuando llego a los 2 gigas, aquello empieza a caer dramáticamente desde el punto de vista del rendimiento. Y nos encontramos con una situación absurda. Gigas de RAM disponibles que no están siendo utilizadas, memorias que colapsan la CPU, tiempo disponible de cómputo mínimo. ¿Se puede arreglar eso? Bueno, pues eso es en lo que nosotros hemos estado trabajando. Nosotros tenemos una compañía que es Terracota, que lleva mucho tiempo trabajando en ese territorio. Es una compañía además muy popular desde el punto de vista del software en el ámbito de los desarrolladores Java, y nuestra propuesta en ese terreno tiene que ver con cómo maximizar el valor del dato aprovechándose precisamente de todas esas capacidades de memoria. Y nuestra propuesta es Big Memory. Big Memory se apoya en la idea del acceso a datos en memoria. No es una idea nueva, hemos hablado aquí de ideas nuevas, de ideas viejas, esta no es nueva y además está fechada. Esto es un trabajo que hizo Maurice Wilkes en una época que trabajaba para IBM en los años 64-65. La idea del caché, que ha pervadido prácticamente todos los escenarios tecnológicos, es, como vemos, pues una idea muy antigua y es una idea que sigue teniendo valor. Si reducimos drásticamente el acceso a la base de datos y conseguimos invertir el ratio, de manera que la máxima cantidad de acceso sea la memoria, pues estaremos cambiando en varios órdenes de magnitud los tiempos de acceso, conocido por todos. La cuestión es cómo manejar esto para precisamente ayudarnos a poder gestionar esa cantidad enorme de información. Y ahí es donde entra nuestra propuesta de combinar las capacidades, precio, escenario de memoria actual, las necesidades del Big Data, en un planteamiento de computación en memoria que sea asequible, que sea mucho más barato que otras alternativas y que además cumpla con los requisitos desde el punto de vista de, por ejemplo, exigencia en el ámbito de los datos que una empresa suele tener. Es decir, estamos hablando de poder manejar teras en memoria, con el impacto que tiene eso desde el punto de vista del acceso a los datos, y además poderlo hacer manteniendo los principios que históricamente, como hemos trabajado con datos, hemos mantenido desde el punto de vista de la transaccionalidad, la alta disponibilidad, la consistencia, todos estos aspectos. Al final, ¿qué es lo que hay detrás de Big Memory? Pues una nueva arquitectura de datos donde entre las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento actuales creamos una plataforma de gestión en memoria, una plataforma genérica. No estamos hablando de ligado a determinado tipo de producto, sino una plataforma genérica, apoyado en tecnología Java, de forma que podamos empezar a entender desde el punto de vista de las aplicaciones los datos como algo directamente accesible, directamente manejable y con tiempos de acceso muy corto. Eso, por supuesto, no elimina las bases, los gestores de base de datos, simplemente lo resitúa en otro plano, que es lo que los anglosajones llaman un system of record, es decir, es una capa que yo sigo necesitando desde el punto de vista de ciertas características de persistencia, pero que es una capa a la que mis aplicaciones no están accediendo. Mis aplicaciones están trabajando y manejando los datos en memoria. Insisto, estamos hablando de una plataforma con capacidad para manejar varios teras. Y que sigue siendo un escenario todavía de mucha aplicación. Es decir, todavía hay mucho que resolver en el plano de los teras antes de poder llegar a los petas. En el plano de los teras las empresas ahora mismo tienen problemas de tiempo de respuesta reales, que es justamente lo que resolvemos a través de Big Memory. ¿Qué es lo que hay detrás de Big Memory? Pues esencialmente, como les decía antes, una extensión dentro del ámbito de las máquinas virtuales Java que me permite direccionar como área de memoria caché cantidades que van mucho más allá de lo que soporta la memoria nativa o la memoria de objetos del heap, sin los problemas típicos de rendimiento.
Es decir, podemos incorporar dentro de los servidores de aplicaciones de los entornos Java ese área de memoria direccionable por Java y que permite manejar pues, varios gigas de información. Esto lo podemos hacer de manera específica con, vamos a decir así, áreas de memoria locales, pero también podemos ir a un entorno de grandes servidores con áreas de memoria compartidas, y es aquí donde entramos en el terreno de los 10 teras, los 12 teras, los 20 teras, de manera que toda esta información pueda ser manejada en un caché que combina capacidades locales y capacidades distribuidas. ¿Cuál es nuestra obsesión? Que esto sea, desde el punto de vista técnico-económico, asequible. Es decir, primero, no requerimos servidores específicos, son máquinas hardware dentro de lo que entenderíamos por el ámbito de las commodity. No requerimos nada más que una máquina virtual Java estándar. Esto no se apoya en máquinas virtuales modificadas, utiliza tecnología Java que está presente desde la versión 1.5, de manera que no hay más exigencia que el que pueda funcionar típicamente una máquina virtual Java estándar, y por supuesto lo que buscamos es atacar los tres problemas. El problema de la escalabilidad, esto puede escalar desde clientes en donde estamos trabajando, por ejemplo, con medio tera o 3/4 de tera, hasta varios teras. Estamos hablando también de alta disponibilidad. Siempre hay cierto temor al hecho de que si los datos están en memoria, desde el punto de vista de la disponibilidad, podemos entrar en riesgo. Nosotros tenemos en clientes muy grandes, por ejemplo Sabre, que es uno de los mayores sistemas de reservas de vuelos del mundo, el competidor, digamos, americano de Amadeus, donde se están dando niveles de disponibilidad de 4/9 y 5/9, es decir, ratios desde el punto de vista de la garantía completamente equivalentes a soluciones convencionales, y también, y esto es muy importante porque antes se mencionó, con consistencia adaptable. Desde el punto de vista de la integridad transaccional de estos datos, no todas las aplicaciones requieren el mismo nivel de consistencia. Podemos ser totalmente inconsistentes, parcialmente inconsistentes, relativamente consistentes o completamente consistentes. Y les pongo un ejemplo de otro cliente nuestro que es News Corporation, la cadena de medios de Rupert Murdoch, donde no es lo mismo la información que puede estar, por ejemplo, en una página de relativamente poca trascendencia, donde se puede mantener una inconsistencia temporal. No es lo mismo hablar de, por ejemplo, encuestas que se hace a los lectores, donde necesitamos un mayor nivel de consistencia, y por supuesto no es lo mismo cuando estamos pagando una suscripción anual, donde ahí no puede haber ninguna inconsistencia. Entonces nosotros podemos entender desde el punto de vista del dato su nivel de consistencia y adaptar estas capacidades a esa naturaleza. Esto es esencialmente lo que es Big Memory, y desde luego es una buena idea. Es una buena idea como forma de empezar a manejar grandes volúmenes de datos sin necesidad de incurrir en transformaciones drásticas o dramáticas. Con una facilidad de administración razonable. Es una buena idea porque nos permite manejar muchas cosas de las que aquí se han dicho. Por ejemplo, acelerar los procesos, por ejemplo, reducir desde el punto de vista de infraestructura el impacto que puede tener el crecimiento en el territorio, por ejemplo, de los servidores mainframe, de los gestores de base de datos. El tema también muy importante de hacer más información visible desde el punto de vista del negocio y la operación hacia los potenciales usuarios, y también otro tema que ha surgido en alguno de los ponentes, que es cómo hacer que todo esto sea escalable en un territorio donde cada vez va a haber más dispositivos de acceso, más dispositivos móviles y además con capacidad, por ejemplo, para poder operar en cloud. Esta es una buena idea, y lo que es importante, y esto es lo que cambia, es que a partir de ahora, ustedes desarrolladores, y aquí me dijo específicamente a los desarrolladores de aplicaciones, no tanto a la gente de negocio, podemos empezar a diseñar aplicaciones partiendo de suposiciones que hasta ahora no eran viables. Es decir, a partir de ese escenario podemos asumir, por ejemplo, que podemos disminuir los tiempos de acceso a los datos drásticamente. Por ejemplo, podemos manejar simultáneamente los datos y el contexto. Y también, y esto es crítico, podemos entrar en niveles de detalle que hasta ahora no teníamos permitido. Muchas veces hemos trabajado con niveles de agregación simplemente porque éramos incapaces de llegar a esa última milla del dato. Podemos empezar a trabajar ahí, y esto también tiene valor. Podemos empezar a eliminar ciertas restricciones que TI a veces impone, por razones obvias, desde el punto de vista del rendimiento, a ciertas preguntas por partes del negocio. Entonces, todo esto no deja de ser un cambio de mentalidad que supone que ahora mismo, desde el punto de vista del negocio, me puedo plantear otras cosas. ¿Y qué cosas estamos viendo que se está planteando el negocio con esta tecnología? Pues un cambio revolucionario, no necesariamente, una vuelta de tuerca a lo que siempre han querido hacer y hasta ahora no se podían permitir. Por ejemplo, clientes nuestros que están utilizando esta tecnología que se plantean detección de fraude en tiempos cortísimos, de minutos a segundos. De minutos a segundos quiere decir que detecto al defraudador en tienda, no sale de la tienda. No tengo que esperar varios minutos para establecer una correlación de ciertos tipos de información y decidir, esta tarjeta la han clonado, no, lo puedo hacer en tienda. ¿Esto es un cambio disruptivo del negocio? No, pero sí que es una necesidad imperiosa si queremos disminuir drásticamente el impacto.
Otro aspecto, por ejemplo, la gestión de riesgos, se ha mencionado aquí. Un caso que les comentaba, el caso de Sabre, cómo manejar cada vez más reservas en línea, cómo habilitar esos sistemas a cada vez más operadores turísticos, a más tiendas, a más agencias de viaje, sin incurrir en un crecimiento excesivo en los costes. Eso también significa, hoy por hoy, Big Data. Y también, como no, el poder predecir comportamientos potencialmente conflictivos en el futuro con tiempo suficiente para poder reaccionar. Y eso al final quiere decir reducir los costes, por ejemplo, de atención a clientes, en centros de atención a clientes. Todo esto, yo desde luego, no sé ustedes, yo no lo veo estrictamente como una revolución, pero sí como una necesidad imperiosa del negocio. Y esto a día de hoy se puede hacer con tecnología razonable, aprovechándose de la computación en memoria. Esto es lo que queríamos contarles y, sobre todo, entender que esto a los tres ámbitos le ofrece solución. A los desarrolladores, porque les permite construir aplicaciones sin tener que cambiar drásticamente su forma de pensar. Poder trabajar en diversas escalas sin que eso implique un replanteamiento del código. A la gente de TI, porque le permite dormir, sinceramente. Esto es escalabilidad sin sobresaltos. Esto no es un arco de iglesia, es algo que permite, de una forma simple, manejar cuestiones críticas y, desde luego, permite hacerlo predecible. Ustedes ahora mismo pueden acceder a un punto de información que tenemos donde hemos desayunado esta mañana, tenemos ahí referencias, tenemos ahí informes, tenemos el acceso a la web, pueden ustedes ver, por ejemplo, lo lineal que es el comportamiento de estas soluciones a medida que van creciendo los datos, de manera que no hay sorpresas. Y, por supuesto, y como último extremo, la parte visible del iceberg que os comentaba, o les comentaba al principio, el que negocio en tiempo real es otro negocio distinto, es un negocio con muchas más capacidades. Nada más por mi parte. Les invito a que ustedes acudan a ese punto de información, si además nos rellenan una pequeña encuesta, pues les daremos un obsequio, y este es el tipo de aproximación desde Software AG al mundo del Big Data. Muchas gracias.